Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro. Les deseo una gran noche, que Dios sea bendiciendo su entrar, su salir, todo lo que usted haga. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de bendición que está en Éxodo capítulo 27. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el 19. Éxodo capítulo 27 del 9 al 19. Sí, señora, es el segundo libro del Antiguo Testamento, del que está ubicado en el Pentateuco. Bueno, Éxodo capítulo 27, versículo 9. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 19. ¿Okay? Bueno, esta semana, la semana pasada, estoy hablando de que voy a hablar acerca del tabernáculo de reunión, ¿no? Y allí en el tabernáculo de reunión, pues, se toca, de verdad es un tema muy extenso, es un tema muy amplio, pero es un tema que debe todo creyente entender, debe conocer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la escritura, nosotros leemos estos temas y para muchas personas es como aburrido, ¿no? Es como aburrido sobre todo porque no entendemos el sentido con el cual fue escrito. Para algunas culturas, el leer esto es más fácil y más entendible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el pueblo judío es la cultura de ellos, ¿no? Recordemos que es una cultura semita, ellos no son colombianos, ¿sí? Ellos no son ni peruanos, ni ecuatorianos, no son latinos. Tampoco pertenecen al pensamiento europeo, ¿no? Ellos, el judío es, en gran manera, un pensamiento aparte de muchos pensamientos o de muchas culturas que se han realizado. ¿Por qué? Porque de allí viene la creencia del único y soberano Dios, ¿cierto? Entonces, desde allí parte todo, ¿no? O sea, Dios es un Dios organizado y Dios les dio a ellos la forma para que ellos lo pudieran llegar a conocer, ¿cierto? Y dejó retratadas estas cosas en la Biblia para que nosotros también las entendiéramos. El problema es que usted coge y toma la Biblia y usted no empieza a tomar detalles, no empieza como a investigar. Y pues en esta generación, para la generación actual es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque tiene a San Google, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, yo estaba hablando la semana pasada de que, por ejemplo, el oro para el judío, y de hecho Dios lo pone de esa manera, el oro simboliza la gloria y la plata simboliza la gracia. Entonces, para el judío, para el pensamiento judío, recordemos que es una cultura completamente diferente a nosotros. Para ellos las cosas tienen más significado. Para nosotros la plata es plata y el oro es oro y tienen un valor, ¿no? Entonces nosotros pensamos en oro y plata y pensamos en joyas. Para ellos tienen un simbolismo, tienen una connotación mayor que para nosotros. Entonces eso, el choque cultural evita que las personas puedan llegar a interpretar de una manera adecuada la escritura, ¿sí? Entonces, como de lo que se trata es de poder enseñar, y Dios me ha dado la gracia a mí y a otros predicadores para que podamos enseñar y podamos transmitir Biblia. La idea es que el día de hoy usted pueda entender algunas cosas, porque no le puedo enseñar todo. O sea, de hecho, me voy a tomar por ahí unas 5, me imagino yo, sesiones en donde les podré enseñar algo más acerca del tabernáculo de reunión. Hoy quiero solamente tocar, como dice el título, el atrio. Bueno, la semana pasada estaba hablando de lo importante que es el tabernáculo de reunión y la forma en la que nosotros podíamos llegar a entender el tabernáculo, que es a través de la gracia, de conocer la gracia y de entender que cada parte de la Biblia tiene una parte y una contraparte. La solución o la respuesta al Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta semana estuve leyendo, yo me meto en una página de ateos y estaban hablando del Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios derramador de sangre y que no tenía piedad con las personas, ¿cierto? La respuesta usted la puede encontrar del verdadero pensamiento de Dios en Jesús, no en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la sombra y la figura de las cosas que verdaderamente quería dar Dios para la humanidad. Obviamente, en el Antiguo Testamento podemos comprender el temperamento, el carácter de Dios. No estoy diciendo que sea una mentira, solamente que para poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento tenemos que entender la gracia y la obra redentora de Jesucristo. Si no, cualquiera va, por ejemplo, ver, cuando Dios le manda a Saúl que destruya a Amalek, y uno dice, uy, no, pero es que Dios era un genocida tremendo, ¿sí o no? Cuando nosotros entendemos del porqué de las cosas, nosotros ya sabemos cuál es la intención con la cual está escrito, y también hay que, por ejemplo, comprender quién era Amalek. Pero no me quiero meter
por ese lado, sino quiero recordarles que lo más importante es que podamos entender todo esto a la luz de la gracia y del sacrificio de Jesús. O sea, hoy vamos a hablar del atrio, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento Dios manda a Moisés a construir morada para él. La palabra tabernáculo quiere decir morada. Entonces, cuando él le manda a construir morada, o sea, morada para que Dios habite en medio del pueblo. Los que conocen un poquito de historia saben que los dioses paganos, los dioses antiguos, los griegos regularmente, Apolo, Zeus, Afrodita, ¿cierto? Los que les gusta, a mí me encanta la mitología griega, saben que lo primero es que ellos ubicaban sus altares o sus templos ¿en qué parte? En la parte alta, ¿cierto? Entonces Dios entendía la forma de pensar del hombre, del ser humano. Entonces Dios mueve el corazón de los antiguos para que también tomen ese tipo de tributo, de que puedan, por ejemplo, Abraham sacrificaba o ofrecía las cosas ¿en dónde? En el monte, en el lugar alto. Salomón, David. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento buscaban las partes ¿qué? Altas, ¿cierto? Porque eso simbolizaba ¿qué? A Dios. Entonces, Dios, sabiendo la forma en la que el pueblo creía, él permitía estas cosas, pero entonces Dios hace algo muy inusual para aquel entonces. ¿Qué hace él? Él dice, yo ya no quiero estar en un monte, yo ya no quiero que me coloquen en un monte, quiero estar en medio del pueblo. Entonces, lo primero que él hace es mandar a su siervo Moisés a construirle morada en el centro del pueblo. O sea, Dios no quiere que el ser humano lo mire ya desde lejos como un Dios que está inalcanzable, lejano, sino ahora Dios quiere habitar en medio del pueblo. Eso para el cristiano debe ser fundamental el día de hoy. ¿Por qué? Porque el cristiano en la actualidad cree que Dios de vez en cuando lo escucha, pero a veces Dios está allá. Dios está lejos, Dios no lo está escuchando, Dios no es consciente de su necesidad. Y Dios lo que pide al cristiano en la actualidad, por eso le digo yo que el Antiguo Testamento del tabernáculo es sombra y figura de Jesús. Entonces lo primero que Dios le pide a Moisés es que construya morada para él y que esa morada sea colocada ¿en dónde? En el centro del pueblo. Simbolizando de que Dios debe estar en el centro de la vida del ser humano. Entonces, yo lo he explicado en las otras ocasiones. Antes de Cristo, nosotros éramos egocéntricos. ¿Qué es ser egocéntrico? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Entonces, mi pensamiento está por encima del pensamiento de los demás. Yo me encuentro que las personas en la actualidad les importa muy poco tumbar a las otras personas, aprovecharse de ellas, ser abusivos, hacer negocios. No les importa eso. ¿Por qué? Por su ego, por el amor propio. Cuando llega Cristo a la vida de un creyente, uno de los primeros frutos que se debe ver en ese creyente es que ya no es egocéntrico, ya es cristocéntrico. O sea, Cristo debe estar en el centro del corazón de la persona. Por lo tanto, si Cristo está en el centro del corazón de la persona debe dar fruto digno de arrepentimiento, debe tener buenas obras. Entonces, por eso es que yo digo que un cristiano que no me lea la Biblia, que no ore, que no haga obras de piedad con su hermano, que no salga de su casa, que no predique la palabra, que haga las cosas, difícilmente puede uno decir, oiga, tiene a Cristo en el corazón. O sea, por lo menos tiene que hacer lo que verdaderamente hace Cristo. Dice, el que me sigue, las cosas que yo hago, él las hará también. O sea, ¿por qué? Porque ya no es egocéntrico. Ya el centro de la vida no es él. ¿Sí? Entonces, esto va para mis amigos cristianos y para muchos pastores. Miren, de verdad, pensarán que yo les doy muy duro a los pastores. De hecho, yo voy para allá, pero es que honestamente, esta semana estaba hablando con un hermano y salen dos pastores por allá tomando piñas coladas a la orilla de la playa, salen allá todos cachetudos, todos bonitos y toda la vaina, y diciendo, estas son las promesas de Dios y Dios prometió esto. Y mire, estamos acá porque Dios lo prometió. Entonces uno dice, yo no tengo problema con que se vayan a pasear todo ese tipo de cosas, pero es que las promesas de Dios nunca se basaron en que un par de hombres tengan una promesa de irse por allá a tomar piña colada a la orilla de la playa. Las promesas de Dios es la salvación, la restauración del ser humano en él, de que el ser humano nazca de nuevo. Las promesas de Dios es que Dios viene a dar vida y que la gente la tenga en abundancia. Entonces, esas personas que estaban allá tomando piña colada y todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que viven enamorados de ellos mismos, de sus propios deleites, de sus deseos, ¿sí? No del evangelio, no de Cristo. Miren, de verdad yo planeo viajar, pero pues de verdad lo último que pienso yo es subir todos mis viajes.
Ahorita estamos en el evangelio de los influencers, ¿no? Y es que eso es lo que se mueve, ¿no? Entonces un influencer lo que hace es coger y montar una historia de que la vida es perfecta y hacerlo creer a uno de que la vida es, de ellos es maravillosa, cuando nunca. La vida tiene sus matices, buenos, malos, feos, malucos, horribles, hermosos. La vida es eso, ¿cierto? Pero la gente que no tiene las cosas, la gente sufre por eso. ¿Por qué? Porque tienen un ego del tamaño de un iceberg, de verdad. Tienen un ego muy grande. Y Dios ya viene a la vida de la persona y lo primero que hace es ubicar el tabernáculo en dónde? En el corazón, en el centro de la persona, ¿cierto? Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted empieza a leer desde Éxodo capítulo 25, empiezan a hablar del tabernáculo, ¿no? Y Dios le manda a Moisés a recibir algunos tributos del pueblo, algunas ofrendas para la construcción de la misma. Y de ahí en adelante empieza a hacerse la construcción. Lo interesante de todo esto es que Dios empieza a hacer la construcción desde adentro hacia afuera. O sea, lo primero que manda a construir es el lugar, es que el arca, ¿sí? El arca de madera de acacia, cubierta de oro, empieza a mandar a construir el lugar santo, y luego el lugar santísimo, después el lugar santo, después el atrio, y a los utensilios, ¿cierto? Y después las vestiduras de los sacerdotes y toda esta cuestión, ¿cierto? Y de hecho designa a los sacerdotes, pero él empieza desde adentro hacia afuera. ¿Esto por qué? Porque también eso tiene un simbolismo. O sea, Dios empieza a trabajar en la vida del creyente ¿desde dónde? Desde adentro, ¿sí? Entonces cuando usted escucha esto, usted dice, el cambio no es exterior. Dios no empieza a trabajar en la vida de las personas, ¿dónde? Desde afuera. Dios empieza a trabajar desde adentro. El problema es que el cristiano se quiera dejar. Ese es el problema. Entonces, ¿desde dónde lo empezamos a ver? Vamos a Éxodo capítulo 25. Antes de leerles el 27. Versículo 1. Ya volvemos al 27. Dos capítulos antes dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Entonces, cuando usted empieza a leer todo esto, está todos los utensilios, todos los materiales con el que fueron hechos los utensilios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí o no? Pero lo interesante es lo que empieza a decir desde el 25. Dile a los hijos de Israel que pongan, ¿qué? De su corazón. O sea, lo que les nazca, no era una obligación. ¿Cierto? Y empieza a nombrarles eso para hacer un trabajo ¿desde dónde? Desde adentro. Desde adentro. Lo que nazca del corazón. ¿Cierto? Dios no obliga a nadie. ¿Cierto? Entonces, lo que nazca del corazón. Tanto así que el pueblo de Israel dice que al último ya Moisés dijo, no traigan más. El pueblo dispuso su corazón. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban a Dios en el centro de ellos. Esa generación sabía y entendía que Dios los había librado ¿de quién? De Egipto. No fue la generación que salió de Egipto, sino fueron los hijos de los que salieron de Egipto. Los que vinieron a decir, yo voy a dar todo para Dios, ¿cierto? Pero Dios lo que empieza a hacer es un trabajo ¿desde dónde? Desde adentro. Entonces, el creyente en la actualidad debe entender que debe de abandonar completamente su pensamiento para que Dios empiece a trabajar desde adentro. Bien, el creyente en la actualidad no quiere dejar su pensamiento. Y el problema es que hay muchos creyentes que han tocado una Biblia, que han ido a un seminario, que han ido a iglesia y creen que ya tienen el conocimiento y la sabiduría de Dios. Ni el conocimiento que usted pueda adquirir, ni nada de las cosas que usted pueda llegar a aprender, lo pueden llegar a usted a acercar a Dios si usted no está dispuesto a empezar a limpiar su corazón desde adentro, a nacer de nuevo, al negarse a sí mismo. Entonces lo primero que Dios hace es ubíqueme en la mitad del pueblo y empieza a hacer un trabajo desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, Dios, de hecho, la progresión, cuando las personas miran el tabernáculo de reunión, empieza a ver el lino torcido y terminan viendo lino fino. ¿Sí? O sea, cada vez que se vaya avanzando en cada nivel, desde el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, empiezan a mejorar los materiales. ¿Sí? O sea, es un progreso. Los materiales son más finos,
cada vez que usted va entrando, desde cuando usted mira al atrio desde afuera, hasta cuando usted mira al lugar santo y hasta cuando usted llega al lugar santísimo. Los materiales empiezan a mejorar. ¿Por qué? Porque Dios empieza a mostrarle al creyente, a las personas, y a aquellas personas les quería mostrar que la vida de creencia, la vida con Él, era un camino de progresión, de progreso. No era algo inmediato, no era algo, sino entender eso es fundamental. Mire, se los voy a mostrar de la siguiente manera. Y por eso fue que yo escogí también empezar desde afuera, ¿cierto? Entonces, lo primero antes del atrio, ¿qué vemos? El pueblo. El pueblo es el pueblo el pueblo o los hijos de los que construyeron el becerro, ¿no? De los amantes de los dioses paganos, el pueblo que necesitaba ser liberado del pecado. Entonces, afuera del atrio lo que hay es tinieblas, ¿cierto? Cuando llega, yo quiero que usted utilice su imaginación. El atrio tiene unas medidas, bueno, no voy a tocarle las medidas, tenía una forma rectangular, pero básicamente lo que eran unos postes ubicados de una manera rectangular con unas cortinas hechas de lino torcido, ¿cierto? Y cada columna estaba hecha de bronce. Lo primero que vamos a ver, vamos al capítulo 27 de Éxodo y vamos a leer, ¿sí? Dice, en el versículo 9, Éxodo capítulo 27, versículo 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos con sus columnas 10, con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura carmesí y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Entonces usted dice, uy, qué pereza. Ahí ya usted dice, no entiendo nada, ¿sí o no? Entonces, lo primero que vamos a ver es los materiales, ¿cierto? Entonces, ¿qué materiales son empleados ahí? ¿Qué escucharon ustedes? El bronce, sí, muy bien. La plata, el lino torcido, ¿cierto? Esos tres materiales tienen un mensaje hermoso para la persona que se acerca al atrio. Las personas se podían acercar al atrio, mas no podían tocarlo. Las personas iban y respetaban que el tabernáculo, porque allí moraba Dios. Allí mora Dios, ¿cierto? Entonces se acercaban, imagínense usted acercarse y ver las cortinas de lino fino y ver los postes de bronce con sus argollas en plata, ¿cierto? Entonces usted dice, para usted dice, oiga, esto es como muy fino, ¿no? Muy bonito. Para ellos tenía una simbología. La simbología es que el lino fino significa la santidad y la igualdad. El bronce simboliza el juicio y la plata simboliza la gracia. Entonces, cuando ellos se acercan allí, lo primero que van a observar es que en ese lugar allá adentro van a ver cuatro cosas fundamentales. La santidad de Dios, la igualdad, que todo el mundo va a ser igual allí delante de él. Van a encontrar que el bronce, que es el juicio, y van a encontrar la plata, que es la gracia, el perdón. Entonces, cuando usted mira eso, lo primero que Dios quería que el pueblo mirara era que ellos iban a tener acceso a eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando las personas miraban eso, era algo hermoso para ellos porque entendían que Él no era un Dios tirano, sino era un Dios legislador que legislaba con derecho. ¿Sí? O sea, ellos entendían que cuando se acercaban a Él, lógicamente iban a encontrar su santidad porque las cortinas eran altas, más o menos como de 3 metros. Ellas iban a encontrar unos postes en hierro que simbolizaba la justicia, el juicio
Aparte de eso, pues la plata que simbolizaba, iba a simbolizar la gracia, la misericordia, ¿cierto? Entonces, es lo que nosotros desearíamos ver en quién, en los dirigentes, ¿no? En las personas que nos dirigen, en los líderes. Eso iban a encontrar allí. Obviamente, ya cuando les hable la otra semana del lugar santo, bueno, antes del lugar santo quiero hablarles de los utensilios que hay antes de llegar al lugar santo y de lo que sigue en el lugar santísimo. Pero yo quiero que hablemos del atrio, porque en el atrio hay una puerta. Y la puerta está ubicada al oriente, ¿cierto? En realidad la puerta está hecha con algunos materiales diferentes a lo que están hechas las paredes, ¿no? Que sería el lino torcido, el bronce, y bueno, de hecho la puerta sí tiene lino torcido, pero tiene otros dos materiales, otros dos colores, ¿cierto? El azul púrpura. ¿Qué simbolizará el azul púrpura? El cielo, sí, su reinado, sí, o sea, lo majestuoso de su reino, el cielo, ¿cierto? El carmesí, ¿no? ¿Para qué se utilizaba el carmesí? ¿En qué se utilizaba el púrpura y el carmesí? En las vestiduras de los reyes, ¿sí? Eso simbolizaba el reino, ¿cierto? Y el lino fino, el lino torcido, que simbolizaba ¿qué? Lo que ya lo acabé de decir, la santidad y la igualdad, ¿cierto? Lo curioso es que está al oriente. ¿Ustedes no recuerdan en un relato del Génesis en donde había por donde fueron expulsados Adán y Eva cuando cometieron el pecado? ¿Por qué lado fueron expulsados? ¿No? Cuando Adán y Eva cometen el pecado, cuando se alejan de Dios, Dios dice que los expulsó del huerto del jardín del Edén y los expulsó y salieron por el oriente del Edén y colocó un ángel que cubriera la entrada del Edén, ¿cierto? ¿Qué simboliza el oriente? ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Entonces, ¿por qué los expulsa por ahí? Para que ellos nuevamente busquen ¿qué? El amanecer. Entonces, eso también tiene algo simbólico. Cuando les dice coloquen la puerta del atrio al oriente, quiere decir que por donde salió Adán y Eva, por oriente, por ese mismo lado, por el lado de oriente, las personas debían entrar. O sea, tendrían que volver ¿a dónde? Al Edén. Entonces, cuando ellos entran al atrio, por el atrio, están volviendo a tener su entrada ¿a dónde? A Edén. ¿Cierto? O sea, y pues finalmente el tabernáculo simboliza a Cristo. O sea, en el Nuevo Testamento se hace nombrar la puerta, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y hay un capítulo, un versículo en Apocalipsis que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el propósito de que la puerta del atrio siempre esté ubicada al oriente es para que toda persona entienda que esa es la puerta. Cristo es la puerta. ¿Sí? Entonces, cuando usted ya mira esto, ya puede entender la ira del Señor cuando Él entra al templo y lo que hay en el templo que es mercaderes en la puerta, dentro hay ladrones, personas. Imagínense, esto era una mafia terrible. Porque usted llegaba, y yo se lo he explicado muchas veces, lo que hacían era de que usted llevaba su ovejita, y como no era la ovejita que le vendía el sumo sacerdote y sus pillos los sacerdotes, le cogían y le decían, esa oveja no está perfecta para el sacrificio. Esa oveja está defectuosa. Déjenos esa oveja como parte de pago y nosotros le vamos a vender una oveja más cara. ¿Sí? Entonces, eso era un mercado persa. Por eso, cuando Cristo mira esto, se molesta porque cuando las personas entran al templo, cuando entran por el atrio, lo primero que deben entender es que están volviendo ¿a dónde? De donde fueron expulsados. ¿Por qué? Por su pecado, por su maldad. Entonces, cuando usted viene a Cristo, usted obtiene la puerta a la regeneración de lo que fue la degeneración como tal, de lo que hicieron Adán y Eva. O sea, usted encuentra otra vez una vida para poder estar en el Edén. ¿Sí? Para muchos no es un secreto que el árbol de la vida es Jesucristo. Entonces, cuando la persona entra de él, lo primero que debe ir a buscar ¿a quién es? A Cristo, al árbol de la vida, que es el lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están completamente conectados. Entonces, cuando entendemos que cuando las personas iban y miraban el atrio, encontraban la santidad de Dios, la igualdad,
encontraban el juicio y encontraban la gracia en la plata, podemos entender que las personas miraban un dirigente diferente, alguien que los iba a dirigir con autoridad, ¿no? Porque ahí está el juicio, con la perfección que verdaderamente debería tener un dirigente, pero también con la misericordia y la gracia, que significa la igualdad, y la plata, que es la gracia, ¿no? Ya cuando vemos la entrada, podemos entender que Dios le está dando la oportunidad a ellos de poder volver ¿a dónde? A Edén. Entonces, en la mentalidad del judío, esto es algo muy grande. Para nosotros, los latinos, para nosotros es algo que es insignificante, que no debería ser así. Entonces, cuando usted viene al cristianismo, cuando viene y se acerca a Dios, lo primero que usted debe entender es que usted va a encontrar el mejor dirigente. ¿Cierto? Usted puede notar el atrio. ¿De qué se vestía el Señor Jesús? ¿Cómo lo vestían? De lino. De hecho, cuando él muere, su cuerpo lo envolvieron ¿en qué? En lino. ¿Cierto? O sea, él es el atrio. Su vestidura es el atrio. Entonces, cuando una persona, o sea, vean lo grande de esto. Cuando la mujer que tenía flujo de sangre tocó el manto, ¿cierto? No sucedió lo mismo que había sucedido con aquel hombre que tocó una parte y quedó fulminado, ¿no? El arca, perdón, ¿cierto? Cuando Cristo iba caminando, esta mujer tocó el borde de su manto y fue sana, ¿cierto? Cristo simboliza verdaderamente el arca del pacto, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. El atrio es lo que nosotros podemos ver. Cuando usted se acerca a Cristo puede ver todas esas cosas que ellos miraban en aquel entonces como su arca, como su lugar santo y como su lugar santísimo. Y pueden ver el atrio, ¿cierto? Entonces, es hermoso entender que lo que hace Dios es un trabajo de progresión, ¿no? Un trabajo progresivo en la vida del ser humano, que empieza desde adentro para acabar por fuera. Por eso es que él decía, en aquel entonces ninguno enseñará acerca de mí, sino que yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. Y yo escribiré la ley en la tabla de su corazón. O sea, Dios entiende que el ser humano debe de cambiar desde dónde, desde el corazón. Por eso es que le decía a los escribas y fariseos que tenían que circuncidar su corazón, ¿cierto? Entonces, cuando usted se acerca a Cristo, amado hermano, cuando usted venga a los caminos de Dios, usted debe entender que en Él va a encontrar santidad, igualdad, va a encontrar, claro que sí, el juicio, pero el juicio en la vida de Cristo, y también va a encontrar la gracia. Y Él va a estar siempre a la puerta y siempre va a estar llamando. ¿Amén? Y el que decide abrir la puerta, Él dice, y Él da su palabra y dice, todo aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Espero que esta sesión, a pesar de que se vea sencilla, o sea, para el creyente debe ser una sesión maravillosa, porque cuando usted ya empieza a mirar los utensilios, lo que simbolizan los utensilios, el lugar santo y el Santo Santorum, que es el lugar santísimo, ya usted va a empezar a entender un poco más de qué era lo que quería mostrarle Dios. Lo primero que quería hacer Dios era mostrarles que Él iba a ser un Dios personal con ellos. Cercano, no lejano, ¿cierto? Desde que Él deja, desde que Él ya quita esos lugares altos y Él le dice al pueblo, yo ya no quiero estar por allá, que me sacrifiquen allá cosas, que me adoren allí, yo quiero ya habitar en medio de ustedes. Por eso es que Él dice que Cristo habita, Dios en donde habita, en las alabanzas de su pueblo. Él le encanta cuando usted le alaba, cuando usted ora, por eso fue que Cristo dijo, mi casa, casa de oración es, ¿cierto? O sea, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, ¿por qué? Porque usted se está convirtiendo en alguien cercano para Él. Lo más importante para el creyente es entender que Él no quiere estar por allá. Él no quiere estar por allá en una pared, no quiere estar por allá en una loma, ¿sí? Porque las personas ahorita hasta en eso creen, ¿no? Que van y hacen un tributo en una loma. No, Dios es personal, Dios quiere habitar en el corazón del ser humano. No por allá en una loma, por allá en algún lugar. Respetable la creencia de las personas, pero en realidad Dios lo que quiere habitar es en el corazón. No que le pague usted una promesa, no de que usted haga un sacrificio. Dios quiere habitar es en su corazón, tener una relación con usted diariamente. Que usted pueda expresar lo que hay en su corazón, sus problemas, sus dificultades, que Él lo pueda escuchar y que Él pueda ser su amigo. Y que usted pueda encontrar las respuestas ¿en dónde? En el libro que Él le dejó escrito para usted, para que usted lo leyera. Amén. Entonces, es maravilloso porque ya nosotros podemos entender que Cristo quiere ser cercano y que nuestra vida ya no es egocéntrica, sino es cristocéntrica. Espero que la enseñanza del día de hoy
le haya hablado a su vida y pueda usted, no toco todas las cosas porque también estarían las cuerdas, todo eso, de verdad, todo eso tiene una simbología muy bonita, pero quiero que toquemos lo esencial y lo que regularmente las personas podían llegar a ver a primer momento, ¿listo? Entonces, les deseo que esta semana sea una semana de bendición, que Dios bendiga su entrar, su salir, y que Dios sea poniendo en usted el deseo y el amor para poder leer la escritura y poder tener una comunión con Él día tras día más cercana, ¿no? Que es lo que finalmente quiere Dios. Bendiciones, que Dios los bendiga. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.